Hola de nuevo y bienvenidos todos una tarde más a nuestro ciclo de Masterclass para el tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales. Esta tarde quiero dar las gracias a todos los que nos seguís desde España y Portugal, además de Portugal son muchos, y también a aquellos que lo hacéis desde América Latina, desde cualquier rincón de América Latina. Continuamos con esta formación hoy dedicada al tratamiento biológico de los fangos activados, para lo cual contamos con Jorge Chamorro Alonso, que hoy nos hablará sobre lo que nunca te han contado de fangos activos, también sobre los errores en el diseño y de cómo llevar a cabo un correcto dimensionamiento de nuestras instalaciones. La empresa Iberospec, a través de su director general Pedro Morate, nos presentará sus equipos y sus soluciones especialmente diseñadas para el tratamiento de las aguas residuales, destacando equipos como difusores, agitadores, bioreactores, parrillas, turbosoplantes, lamelares y un largo etcétera. Tras la finalización de ambas ponencias, abriremos, como siempre, una ronda de preguntas para que nos podáis dejar las consultas tanto para Jorge como para Iberospec. Recordad dejarnos las consultas en la pestaña de preguntas para que las podamos responder en directo. Y mi compañera Tina estará coordinando durante toda la tarde el chat para cualquier tema que necesitéis. También aprovecho para recordaros que os hemos dejado de nuevo las ponencias en la pestaña de apps, aunque os la enviamos ayer por correo a todos. Si alguno no la tenéis, directamente en la pestaña de apps las podéis descargar. Y sin más, quiero presentar a nuestro invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Jorge Chamorro. Jorge es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y ejerce como consultor en el ciclo integral del agua. Inició su andadura profesional hace más de 40 años como jefe de planta de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Viveros de la Villa Sur en Madrid. Posteriormente, y tras su ingreso en la empresa pública, Canal de Isabel II, siguió ejerciendo labores de operación y mantenimiento de EDAR en el área de San Fernando de Henares, donde fue jefe de división. En los años 90 pasó al campo del diseño de instalaciones del ciclo integral del agua, realizando potabilizadoras, desaladoras, depuradoras, etcétera, en la ingeniería Coserto y en el grupo Veolia. Posteriormente, y de forma temporal, volvió al campo de la operación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas como jefe del Departamento de Explotación de Cadagua en el Grupo Ferrovial. Hace 20 años volvió al campo del diseño de infraestructuras y ejerció como profesor asociado en la Cátedra de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dirigiendo más de 600 proyectos de final de carrera y trabajos de fin de grado y fin de máster. Actualmente colabora en la docencia de cursos de aguas residuales del CEDEX, cursos en el Instituto Superior de Medio Ambiente, en Ingenio X y Z y en CENESAN en Perú. Es además auditor técnico de NAC para el objeto 4 y 5 del protocolo de inspección de vertido y todo un verdadero experto en el diseño, en la operación y el mantenimiento y en auditorías técnicas para el tratamiento y la depuración de las aguas. Pero antes de darle paso, permitidme también que os presente a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Iberospec. Iberospec la fundan en el año 2004 dos ex empleados de Ovivo, Pedro Morate, que está hoy con nosotros, y Agustín Fuentes, al cerrar la multinacional su sucursal en España. La idea de sus fundadores fue seguir dando soporte a las referencias de Inco Ovivo en España y además traer al mercado español nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas, gases y olores. En Iberospec han conseguido durante estos años cerrar acuerdos de representación comercial en exclusiva con empresas internacionales de primera línea y que aportan productos de alto valor añadido para el mercado, orientados fundamentalmente a la explotación y al usuario final, con equipos de alta eficiencia energética que ayudan a ahorrar costes de operación y que tienen gran calidad y, por tanto, una larga vida útil. Como habéis podido comprobar en el catálogo que os hemos enviado de Iberospec, se puede ver el extenso portfolio que actualmente tienen y que seguro que pronto volverá a cambiar con alguna nueva representación de interés. Entre las empresas que representan actualmente están Ovivo, de USA, con lo que nunca dejaron de tener contacto y continuidad, Aquaconsul, de Austria, con su famoso difusor plano de alta eficiencia Aerostrip, Inven, de Alemania, que son expertos en agitación e aireación, que son mundialmente reconocidos por su agitador hiperboloide de alta eficiencia, Brainwatt, de USA, que recientemente ha comprado a la alemana Enexio y que aporta rascadores Polychain y soluciones en plástico para el tratamiento de aguas. GL Turbo, también de USA, que ofrece turbosoplantes centrífugos, Kubota, de Japón,
con sus membranas planas para tratamientos MBR, Purafil, también de USA, que son líderes mundiales en soluciones para filtrado de gases y olores, Ecomembrane, de Italia, reconocida mundialmente con gasómetros y cubiertas gasométricas para digestores, y Arbia, de Reino Unido, que ofrecen un tratamiento terciario avanzado para aguas difíciles. En la tarde de hoy, Pedro Morate, socio y director general, nos presentará su variada selección de tecnologías para el tratamiento de agua y gases. Y sin más preámbulos, doy paso a Jorge Chamorro, que es nuestro invitado de hoy. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias y adelante. Puedes activar el micro cuando quieras, Jorge. ¿Qué hay? Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Hoy, gracias, José Miguel, por la ocasión de poder presentar estas charlas que nos van a ser amenas para todos. Y entonces vamos a empezar sin ello ya, nos vamos al lío entonces. Bien, lo primero que quiero decir sobre esta presentación que yo os voy a dar son tres cosas importantes. Primero, que no es una clase convencional sobre el proceso de fangos activos. De esto hay mucha bibliografía, hay mucha documentación en Internet y en 40 minutos no podría ni siquiera esbozar lo que puede ser el proceso de fangos activos convencionales. Yo os voy a contar lo que no se cuenta en ningún sitio, lo que nos ha llevado a un montón de errores de diseño y de operación de plantas depuradoras. Entonces, va a ser mi charla. Voy a hablaros de cosas que nunca te han contado de los fangos activos, errores de diseño en los fangos activos y cómo se deben de evitar esos diseños y hacer diseños correctos para el proceso de fangos activos. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Pues lo primero que tenemos que decir es que el proceso biológico de fangos activos no es un depósito donde están los fangos activos. Ese es el mayor error que se ha cometido durante mucho tiempo y que muchos diseñadores han ignorado. El proceso de fangos activos es un conjunto de instalaciones que tienen una balsa biológica, un decantador secundario, una recirculación externa y una purga de fangos. El proceso biológico exclusivamente lo forman estos cuatro elementos. No es la balsa biológica lo importante, sino que es el conjunto global. Entonces, hay mucha gente que se centra en el diseño de la balsa biológica, ignorando todo lo demás. Y como veremos ahora a través de la fórmula mágica, eso es un error conceptual importante. Mirad, esta es la fórmula mágica para diseñar y operar la depuradora. La de la izquierda, la que veis, donde pone la edad del fango, es igual al volumen por los MLSS por la producción de fangos. Y esto es lo que el jefe de planta o la operación de una planta tiene que controlar. Evidentemente, al jefe, cuando ya se ha construido la planta, el volumen del biológico está fijado, con lo cual ya tiene, digamos, una limitación. Por eso es importante el volumen del biológico, pero no es lo más importante. Porque mirad, en esa misma fórmula aparecen los MLSS, que son los sólidos en suspensión en el licor mezcla. ¿Y sabéis de quién depende los sólidos en suspensión del licor mezcla? ¿De qué factor es importante? De la forma del decantador secundario. Es decir, el decantador secundario influye tanto o más sus dimensiones que el volumen del biológico. Luego, si hay que prestar atención al volumen del biológico, con mayor atención hay que presentar el dimensionamiento del decantador secundario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque luego al operador le dejaremos un terreno muy cerrado. Tenemos un volumen que ya está fijado y tenemos una capacidad de generar MLSS, que vendrá dada, insisto, por el decantador, por supuesto, por las formas del decantador y, por supuesto, del caudal de recirculación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se diseña un proceso de fangos activos en tener cuidado en el volumen del biológico, en la edad del fango que queremos poner,
La edad del fango es muy clara. Si queremos reducir carga carbonosa, está entre 4 y 6 días. Si queremos nitrificación de nitrificador, estará entre 6, 12 e incluso puede llegar a 16. Depende mucho de la temperatura. Y si es aireación prolongada, pues nos vamos muchísimo más allá. Pero fijaros, la concentración puede estar entre 3.000 y 5.000. ¿De quién depende? De lo que diga el diseñador. Yo aconsejo diseñar entre 3.000 y 3.500. ¿Por qué? Porque si vamos a diseñar 5.000, como veis en la fórmula de la derecha, el volumen es igual a la edad del fango dividido por los MLSS. Cuanto más altos sean los MLSS, menor volumen tendremos. Pero, y aquí está el problema, mucha gente diseña con 5.000 para decir yo pongo un volumen pequeño del biológico, pero luego ¿qué resulta? Que para conseguir esos 5.000, las dimensiones del decantador secundario tienen que ser específicas y muy claras. Es decir, de 3.000 a 3.500 o incluso 4.000, la altura del decantador tiene que ser como mínimo 3,5. Y por encima de 4.000, tiene que ser 4, mínimo. Y si los cálculos no dan, a veces puede llegar a ser hasta 5 metros. Y la superficie tiene que ser también un poquito mayor porque la carga de sólidos es muchísimo mayor. Entonces, ojo con esto, porque yo he conocido muchas depuradoras, evidentemente de finales del siglo pasado, donde se había hecho un diseño muy bueno del biológico, pero las alturas de los decantadores o la superficie de los decantadores no era la adecuada y no se podía llegar a los sólidos en suspensión. Y como no se podía llegar a los sólidos en suspensión, el volumen ya estaba fijado, no se podría conseguir la edad del fango que se debiera de atender. Entonces, ojo con el diseño de los procesos de fangos activos. Tan importante es el volumen del biológico como las dimensiones del decantador y del caudal de recirculación. Porque mirad, la edad del fango es la que nos va a permitir diseñar y la producción de fangos depende directamente de la edad del fango. O sea, esos dos factores están relacionados. Luego el diseñador tiene que manejarse bien con el volumen y los MLS. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la primera pregunta, ¿para qué sirve la recirculación externa? ¿Para qué sirve? Pues mirad, la recirculación externa, que es la encargada de llevar el fango decantado del clarificador a la balsa biológica, sirve para garantizar una biomasa en las balsas biológicas. Es fundamental. Sin esa recirculación no se tendría los MLSS que queremos tenerles. Pero ojo, como está limitado por el caudal de recirculación, si el decantador no espesa lo suficiente, nunca podremos llegar a los MLSS que requeriría el proceso. Y eso ha ocurrido en muchísimos diseños. Por lo tanto, yo a lo largo de la charla me iré a repetir esto 1000 veces, pero es que no quiero dejarlo fuera de esto. El volumen del biológico es muy importante, pero tan importante como el volumen del biológico es las dimensiones del decantador y especialmente su altura. No podemos admitir que haya procesos biológicos con alturas menores de 3,5 metros en el decantador. Si las concentraciones de MLSS queremos que sean entre 3.000 y 4.000, pasando de 4.000 hay que ir casi a 4 metros. Y si podemos ir a 4,5 metros, muchísimo mejor. Entonces, la misión de la recirculación es mantener los MLS en el sistema. La purga de fangos es mantener la biomasa adecuada, pero la calidad del efluente exigida. Es la que nos va a permitir sacar los fangos para que, digamos, la cantidad del agua salga bien depurada. Bien, entonces, sin recirculación externa, evidentemente no hay biomasa. Al iniciar el diseño, ya he dicho, el diseñador puede poner entre 3.000 y 3.500. Esto es lo ideal. 3.500, 4.500, ¿qué ocurre? Que reducimos el volumen del biológico, pero exige un decantador con mayor diámetro. Y ya veis aquí. Y para 4.500 es un riesgo para la operación. ¿Por qué? Porque si tú llevas en el diseño los MLSS de diseño a 4.500, al operador
al operador le dejas muy poquito margen de maniobra, porque has hecho un volumen de biológico muy pequeño, porque has considerado muchos MLSS. Fijaros, aquí en esta fórmula de la derecha, el volumen es inversamente proporcional a los MLSS. Si yo pongo aquí un MLSS 3000, me saldrá un volumen X. Si pongo aquí 5000, me sale un volumen casi que es el 60% ese. Entonces, ojo con poner 5000, salvo que haya problemas de espacio, pero entonces hay que ver. Y sobre todo, no olvidéis que luego el decantador también influye el diámetro y la altura. Por lo tanto, esto es muy importante que se tenga en cuenta, que el diseño de un proceso de fangos activos son una interrelación entre balsa biológica y decantación. Bueno, pues la recirculación. ¿Y cómo se calcula la recirculación externa? Pues mira, la recirculación externa en metros cúbicos se calcula a través de esta fórmula. En función del caudal medio, los MLSS que hay en las balsas, los sólidos en suspensión que están en el agua bruta, dividido por la concentración de la purga y menos los MLSS. La concentración de la purga normalmente está entre 1,2, entre 1,5 y 2 veces los sólidos en suspensión. Eso si el decantador tiene una buena altura. Si no tiene una buena altura, que dejes pesar los fangos, es muy posible, con decantadores de menos de 3,5 metros, que la concentración de la purga no llegue a 1,5, con lo cual, de los MLSS, con lo cual resulta que no podremos subir mucho los MLS en el biológico y por lo tanto no te dispondremos de biomasa para depurar. Entonces, yo lo que aconsejo, por eso es tan importante la altura del decantador. Yo hablo siempre de 3,5 metros, me gustaría que fueran el mínimo 4,5 metros, pero bueno, eso es criterio del diseñador. Y siempre hay que tener en cuenta que lo que queremos ahorrar en el volumen del biológico, poniendo mucho MLSS, nos lo vamos a gastar en el diseño del decantador poniéndole más altura. Esto, aparentemente, se sabe cuando se diseña. Si no estamos atentos a esto, alguien nos puede proponer un volumen del biológico muchísimo más pequeño con los MLSS de 5000 y el diseño del decantador pasar desapercibido. Ojo con diseños de concentraciones de MLSS por encima de los 4000 respecto a la altura del decantador. ¿De acuerdo? Por supuesto, a mayor recirculación externa, menor concentración de la purga. Cuanto más caudal hagamos de concentración externa, menos tiempo estará el fango espesando, porque lo estamos sacando con la recirculación. Y a menor tiempo de contacto, pues mejor el agua residual. Entonces, este es un poco lo que yo os quería contar al respecto. Otra cosa, esto era para los procesos convencionales. Ahora vamos a entrar en el proceso de nitrificación-desnitrificación. Entonces, hay mucha gente que me pregunta, oiga, ¿cómo es posible que vaya antes la desnitrificación que la nitrificación? Si lo primero es que hay que nitrificar y luego desnitrificar. Y bueno, pues la respuesta está en lo que os voy a comentar ahora. En la propuesta inicial, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios de procesos biológicos con nitrificación-desnitrificación, el diseño original era el que pone ahí abajo, en la parte de abajo. Primero iba la nitrificación, donde el nitrógeno en forma amoniacal o el nitrógeno Kerdal y orgánico era convertido en NO3. Y después se añadía una fuente de carbono, que no es ni más ni menos que DBO, para producir la desnitrificación al final. De esta forma, pues se sacaban valores de nitrógeno muy bajos, de nitratos especialmente. Claro, esto tenía un inconveniente, clarísimamente, es que teníamos que aportar una fuente carbonosa en la zona de desnitrificación. Y a alguien se le ocurrió, oiga, yo tengo mucha DBO en la entrada. Entonces, vamos a poner la desnitrificación en la parte de adelante. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando ponemos la nitrificación en la parte de adelante, ocurre esto. Primero, el nitrógeno amoniacal pasa por la zona anóxica sin enterrarse.
cuando llega a la zona óxica, el nitrógeno amoniacal se va transformando en NO2 y en NO3. Y cuando llega al final de la zona óxica, realmente ya está nitrificado. Entonces es cuando metemos una recirculación interna, que es la que veis ahí abajo, que manda los nitratos a la zona anóxica. Y entonces, como está entrando DBO del agua bruta, pues ahí la fuente de energía para los microorganismos que se dedican a la desnitrificación se la da el carbono de la DBO. Por eso se ha montado y va siempre la zona anóxica en cabecera de las balsas biológicas. Pero luego hay que montar una recirculación externa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el objeto fundamental de por qué se coloca esa. La única y exclusiva misión de la recirculación interna es garantizar la desnitrificación. Y dependiendo de su caudal, como veremos en la fórmula, dependerá la concentración de nitratos que vamos a obtener a la salida. Evidentemente, hay un problema con esta recirculación interna. Si el nivel de nitrógeno en la entrada es muy alto, y estoy hablando de valores por encima de 60 ppm, estoy hablando por valores de 60 ppm, la recirculación interna para sacar aquí afuera un nitrógeno amoniacal entre 10, 15 ppm sería superior al 500%. Eso tiene un inconveniente, y es que si esta recirculación interna es muy grande y superior al 500%, pues esta zona anóxica dejaría de ser anóxica pura, porque como estamos metiendo mucho nitrato que tiene oxígeno y estamos metiendo mucho volumen, estamos metiendo 5 veces el caudal de recirculación por uno que entra del agua bruta, pues resulta que esas zonas anóxicas, unas partes al principio, no son todo lo efectivas posibles y dejan de ser anóxicas puras y se convierten en facultativas, con lo cual la reducción de NO3 se puede ver comprometida. Por eso no es bueno que la recirculación interna supere el 500% del caudal medio, porque si no crearíamos en la zona anóxica unas condiciones medioambientales incompatibles con su anoxia, porque estaríamos metiendo mucho oxígeno del final de la zona óxica. Esto es cómo se calcula la recirculación interna. No es ni más ni menos que una fórmula. El caudal medio por el nitrógeno de nitrificar más el nitrógeno de salida por el nitrógeno de salida menos el caudal medio más la recirculación externa. Y esto, insisto, tiene que ser siempre menor de 5 veces el caudal medio. Podemos meter más, pero lo que estamos haciendo es perjudicar a la zona anóxica. Ya veremos cómo se puede solventar esto. Ya lo veremos cuando hablaremos del diseño adecuado de las balsas biológicas, estableceremos un poco el criterio que debemos de adoptar. Bien. Y ahora voy a pasar con un tema muy querido por mí, porque mira, me vais a disculpar, pero hoy en pleno siglo XXI, en el año 2022, se están cometiendo una serie de errores en el diseño de los fangos activos que desde luego no justifican, no se entienden y sobre todo, bueno, sí se entienden desde una óptica exclusiva, la óptica economista. Es decir, el diseño que yo creo que es bueno para hacer unos procesos de fangos activos fiables, flexibles y funcionales, suele costar bastante más que una chapuza de este estilo. Una chapuza de este estilo la sabe hacer cualquiera, incluso de este también la sabe hacer cualquiera. Ahora, un buen diseño del biológico para que sea fiable, flexible y funcional solamente se hace desde la óptica del proceso biológico. Esto es un proceso biológico, no es un proceso hidráulico. No funciona hidráulicamente, tiene que funcionar hidráulicamente, efectivamente, pero el proceso es un proceso biológico y durante muchísimos años
se ha tratado el diseño de estos procesos como procesos única y exclusivamente hidráulicos. Y eso ha llevado a una serie de errores que se están arrastrando hoy en día y que me vais a perdonar, son hoy en día improcedentes, impensables, pero que se siguen cometiendo. Yo predico en el desierto, aprovecho y agradezco a José Miguel la oportunidad que me da para transmitir que yo, en mi concepción de un proceso de fangos activos, hay que aplicar estos criterios. Si son más caras las plantas, pues claro que son más caras, claro que son más caras, pero el operador es el que tiene luego que hacer funcionar esto. Necesita que la planta sea fiable, flexible y funcional. A alguien se le ocurriría construir una fábrica para coches donde solo pudiera fabricar un único y exclusivo modelo, o para hacer ruedas, una fábrica de ruedas que solo hiciera un tipo de ruedas. Cuando cambiara el mercado, que cambiara esto, o la planta es fiable, funcional y flexible, o hay que cerrarla. Entonces, todo eso que para algo como es una producción fabril está claro, en el campo de las aguas residuales se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que una depuradora es una fábrica de fangos y por lo tanto tiene que funcionar muy bien y tiene que ser funcional, fiable y flexible. Entonces, vamos a ir al primero de los errores que se cometen en todos los procesos de fangos activos, incluidos en el año 2022. Por suerte, esto está empezando a cambiar, pero es muy común. Este es el diseño que normalmente aparece en todas. Hay 3 balsas biológicas, o 4, o 5, o 2. A la salida de las balsas biológicas se mezclan los licores, se va a una arqueta de reparto, se reparte a los decantadores, se recoge los fangos de los decantadores y se manda otra vez a cabecera. Mirad, esto es un buen diseño hidráulico, es muy buen diseño hidráulico, pero como diseño biológico es una mierda, pero así de claro, o sea, perdonadme la expresión, pero es lo más parecido a un desastre en una fábrica. Esto es malísimo, este sistema es malísimo. ¿Por qué? Pues lo voy a explicar ahora funcionalmente. Mirad, cuando uno pone en marcha la depuradora, pues lógicamente hay un tiempo de crecimiento de la biomasa, que ese es un crecimiento que puede ser 15 días, un mes. Ese evidentemente no se puede. Pero una vez que ya tienes biomasa, tú necesitas que la planta entre en régimen. ¿De acuerdo? Entonces, necesitas que optimices cuál es el proceso o la configuración de tu proceso biológico que es mejor para el agua residual. Porque una cosa es lo que tú has diseñado con unos caudales medios y con una carga contaminante media, y otra es lo que le va a llevar a la depuradora al final. Fijaros, es un tema muy importante que tenéis que tener en cuenta. Cuando los diseñadores, entre los que me incluyo, hacemos diseños, estamos trabajando con caudales medios y puntas, estamos trabajando con concentraciones medias y puntas. Pero el intermedio, lo que hay entre medias, es decir, la carga media ocurre 2 o 3 veces al día. La carga punta también ocurre 2 o 3 veces al día, pero el resto son cargas intermedias, cargas mínimas y cargas intermedias. Punto. Entonces, ojo con el biológico, creernos que cuando estamos diseñando. Y luego viene la realidad, que es cuando llega el pobre jefe de planta, que yo también he sido jefe de planta, y se encuentra con que la configuración que tiene en su proceso biológico no es la que es porque la carga que entra es diferente o porque tiene unas particularidades. Entonces, para evitar que el jefe de planta esté atado de pies y manos, esto se necesita que sea un proceso funcional, fiable y versátil. ¿Qué ocurre también con los campos estacionarios? Pues lógicamente, cuando uno cambia de verano a invierno, de primavera a verano, cambia la temperatura del agua y por lo tanto cambia la configuración que necesitamos poner en el proceso biológico. Es un error creer que el proceso, la edad del fango que me va bien en invierno es la misma que me va bien en primavera o es la misma que me va bien en verano. No, señor. La edad del fango cambia en función de la temperatura del agua, porque en invierno necesitaremos más edad del fango para conseguir unas cosas y en verano necesitaremos menos edad del fango. Luego, por lo tanto, hay cambios estacionales que requieren
a ajustar la configuración del biológico. Luego están los desequilibrios tróficos, es decir, ¿quién no siendo jefe de planta ha sufrido un bulky o la presencia de filamentosas? ¿Quién? O han llegado a un vertido y lo ha fastidiado. Bueno, pues eso ocurre en la vida real. Bien, ¿y qué pasa con cuando llega un vertido tóxico? Cuando llega un vertido tóxico, el jefe de planta tiene dos opciones. O derivarlo al cauce y entonces recibirá una multa por delito ecológico, o meterlo en la planta. Si lo mete en la planta y si tiene suerte, puede que no le dañe el biológico. Pero como le dañe el biológico, va a estar no un día sin depurar, va a estar casi 15 días o 30 días sin poder depurar porque se le ha cargado todo el proceso biológico. Entonces, esto es una situación en la que nos hemos encontrado muchos jefes de planta en estas cuestiones. Es decir, teníamos un proceso biológico, que era que estaba hidráulicamente muy bien, pero que nos limitaba nuestra capacidad de respuesta como jefes de planta. ¿Cuál es el diseño ideal? No el diseño. El único diseño que se puede hacer a un proceso biológico. Mirad, y es tan sencillo como esto. Fijaros, evitar la contaminación de los licores de mezcla a la salida de las balsas biológicas. Para ello lo único que hay que hacer es poner dos compuertas aquí, una y dos compuertas. En el canal común de salida de los biológicos hay que poner dos compuertas. Eso es lo caro, ¿eh? Luego, y desde ahí alimentar a cada decantador de forma individual. Y la recirculación, la arqueta de recirculación, tiene que estar compartimentada para que no se mezclen los licores mezcla. Y por supuesto, eso sí, tiene que tener 3 tuberías, una para cada biológico independiente. ¿Cuál es lo caro? 2 compuertas, 2 paredes y no sé cuántos metros lineales de tubería. Bien, pues esto le da una flexibilidad, fiabilidad y funcional al biológico, al proceso biológico, mucho más que el diseño de un buen volumen, muchísimo más. Es que es más, insisto, el diseño del decantador es casi tan importante o más que el diseño del volumen del biológico. Porque con un volumen biológico, si tenemos todo esto, el operador puede manejar la planta. Porque mirad, ¿qué ocurre cuando empezamos a poner la planta en marcha? Pues evidentemente los tiempos en que se crea la biomasa, el funcionamiento independiente no lo va a lograr. Pero mirad, cuando ya tenemos la biomasa, podemos tener 3 procesos biológicos independientes, uno por cada línea, de tal forma que en el biológico de arriba podríamos tener una configuración, podríamos decir la edad del fango puede ser 11 días, los MLSS pueden ser 3000, el oxígeno puede ser 2 ppm. En la parte del medio puedo tener otra configuración. Digo, no, aquí voy a poner una edad de 7 días. Voy a poner unos MLSS de 3200 y voy a dar oxígeno 1,5. Y en la parte de abajo, en el biológico de abajo, puedo tener otra configuración. Con esto, lo que tengo son 3 procesos biológicos independientes, porque no se mezclan en ningún momento los fangos. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo, como jefe de planta, reduzco en un 66% el tiempo que necesito para configurar cuál es la mejor proceso para el agua problema. Fijaros qué sencillo. Yo cuando pongo una depuradora en marcha, en lugar de tardar, imaginaros, 3 meses en ponerla en régimen, con líneas independientes y si ondio 3, voy a tardar 1 mes. Si son 2 líneas, voy a tardar 1 mes y medio, la mitad de tiempo. Y si son 4, voy a tardar casi 20 días. Fijaros lo importante que es que los procesos biológicos sean independientes, solo por la puesta en marcha. Pero es más, ¿dónde vamos cuando hay cambios estacionales? Es decir, cuando pasamos de temperaturas de verano a otoño, de otoño a invierno y de invierno a verano. Ahí tiene que cambiar otra cosa. Entonces, si no tuviéramos una configuración independiente, tendríamos que ir probando cuál es la configuración que es mejor. Pero
con esta configuración no podríamos hacer nada más que una prueba a la vez, porque como los licores se mezclan, contaminamos, los fangos se contaminan entre sí. Sin embargo, con esta, ¿qué ocurre? Pues con esta que en la tercera parte del tiempo y con el mismo agua problema, eso es muy importante, porque con esta configuración yo puedo estar 15 días y me dice, esta configuración no me va bien, voy a cambiar a esta y pones otra, pero ojo, es que ya te ha cambiado el agua problema. El agua puede que sea diferente el de hace 15 días que el de ahora. Ojo, esto no te da más. Sin embargo, aquí, con esta configuración, tenemos tres balsas biológicas, tres procesos biológicos que puedes configurar como tú quieras y con el mismo agua problema, con lo cual sabes o vas sabiendo poco a poco cuál es la mejor configuración en cada época del año. Y tardarías la tercera parte del tiempo que tardarías con un error de diseño como que se te mezclen los licores mezcla. Y no te digo nada si, como vamos a ver más adelante, tenemos configuración con zonas polivalentes. Eso vamos a hablarlo ahora. ¿De acuerdo? O sea que fijaros la importancia que tienen estas dos miserables compuertas, estas tres paredes y estas tres tuberías. Que por favor, que no es dinero, que por cada euro que nos ahorremos en construcción, nos vamos a gastar 4 en operación y mantenimiento. Y esto es muchísimo más, porque en este caso estamos tocando el corazón de la planta, el proceso biológico, que es el de los más potentes que hay. ¿Visto? Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos problemas de bulking, tenemos problemas de filamentosas? Pues lo mismo. Frente a un problema que puede haber venido, pues lo único que hacemos es probar diferentes configuraciones. El jefe de planta tiene 3 paneles, 3 plantas funcionando de forma con configuración y va a tardar la tercera parte en resolver el problema. Mientras que si estuvieran unidas, posiblemente ande a ciegas. ¿Por qué? Porque cuando resuelva el problema, el agua que le generaba ese problema ya no pasa por la planta. Fijaros, es importante. Y ya, para más INRI, aquí está, ¿qué pasa cuando llega un vertido tóxico? Pues hombre, cuando llega un vertido tóxico es muy sencillo. Yo dejo dos biológicos fuera de servicio, meto todo el agua residual que pueda ser vertido potencialmente tóxico por un biológico y cuando pase el vertido, si es malo y se ha cargado toda la biofauna de la balsa biológica que ha estado en funcionamiento, todavía tengo las otras dos las tengo perfecto estado y lo único que tengo que hacer es aislar esa balsa biológica y poner en funcionamiento las otras dos que tienen unos microorganismos que están ya recuperados. Fijaros, no tendré problemas en, digamos, tratar los vertidos. Hombre, lo ideal, y esto está clarísimo, lo ideal es que todas las plantas, me vais a hacer que haga un inciso, lo ideal es que todas las plantas tengan unos tanques de tormenta o depósitos reguladores para cuando puedan venir residuos tóxicos o vertidos tóxicos y peligrosos. Hombre, mejor que tengan un reglamento de vertido, como se decía en la charla del otro día. Pero mira, la realidad es la realidad. Entonces, muchas veces llegan vertidos tóxicos. Entonces, ante ese problema, unos biológicos independientes lo que hacen es que aquello funcione de maravilla y el operador puede gestionarlo de forma muy clara. Bien, esto es en cuanto... Y ahora vámonos. Hemos visto que tienen que ser biológicos independientes y ahora que nadie funciona o diseña con zonas polivalentes. Mirad, cuando diseñamos las plantas, la hacemos para condiciones medias y para cargas contaminantes para el año 25 futuro. ¡Ojo! Pero la planta tiene que funcionar al día siguiente de que esté construida, que es dentro de 2 años. O sea, hemos diseñado una planta para 25 años o a veces intermedias, porque también se hace para dentro de 15 años, pero ojo, tiene que funcionar al día siguiente.
El diseño se realiza para temperaturas mínimas de 10-14 grados, salvo para las necesidades de aire que se diseña para condiciones máximas. Pero también va a funcionar en verano cuando el agua tiene 20 grados. Luego, por lo tanto, son dos escenarios biológicos diferentes. Pero es que hay algo más, Fijaros, a lo largo del día, de cualquier día, en cualquier depuradora, el agua fluctúa en su entrada. Y el agua y la carga contaminante fluctúa. Normalmente, y digo normalmente, y aquí cada depuradora es única, cuando entra la mayor cantidad de DBO, suele también entrar la mayor cantidad de nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, voy a contaros. Entra una DBO muy alta. Yo he calculado para condiciones medias. Entra una DBO muy alta. ¿De acuerdo? Y un nitrógeno amoniacal muy alto. El nitrógeno amoniacal pasa por la zona anóxica, tranquilamente, se oxida y pasa a NO3. Y cuando yo retorno la mayor cantidad de nitrógeno de NO3, resulta que han pasado 3 o 4 horas y la DBO que está entrando por la planta ya no es tan alta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tengo poca DBO, mucho nitrógeno y una zona anóxica fija. Y entonces digo, un momento, esto no es así. ¿Qué ocurre cuando entra la DBO máxima? Que el nitrógeno que retorna es menor, con lo cual no solamente estoy perdiendo capacidad de eliminar DBO, sino que estoy perjudicando energéticamente a la planta. ¿Por qué? Porque si no consumo el DBO que necesito para eliminar los nitratos, me lo voy a gastar en energía eléctrica en la zona óxica. Con este sencillo ejemplo es así. Cuando entra la máxima DBO, también entra el máximo nitrógeno. Pero el NO3 no es el máximo. Será el medio, será el que sea. Con lo cual la zona anóxica está sobredimensionada. Y al revés, cuando llega el máximo NO3 y llega la DBO, resulta que no hay suficiente DBO para desnitrificar adecuadamente. Con lo cual la zona anóxica es pequeña. Entonces tenemos un problema. Es pequeña en una zona y es grande en determinadas horas del día. Dios. Bueno, pues entonces habrá que hacer algo. Habrá que diseñar con criterio. ¿Y cuál es el criterio? Pues poner zonas polivalentes. En un proceso convencional, sin nitrificación, desnitrificación. ¿Qué es lo que se debe de poner? Pues mirar, hay que poner selectores. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la instalación de selectores en cabecera de la planta permiten seleccionar los microorganismos que están en la zona óxica. Y al seleccionar esos organismos en la zona óxica, la probabilidad de que tengamos bulkinofilamentosos se reducen considerablemente. Se reducen considerablemente. ¿Qué ocurre con estos selectores? Hombre, pues estos selectores que hay que ponerle agitadores en lugar, además de domos, difusores o burbuja fina. ¿Pero qué le permite al operador? Al operador le permite, en función de si tiene 1 o 2 selectores, probar si en verano, por ejemplo, que hay mucho, que la temperatura es mucho más eficiente y por lo tanto el proceso biológico es más eficiente, trabajar con selectores anaerobios. Puede que sea esta la mejor solución o puede que no lo sea. Yo no tengo una varita mágica que diga, pero al operador hay que darle esto. Hay que darle esto. No se le puede decir en un proceso de nitrificación, perdón, en un proceso sin nitrificación, que el volumen de la balsa biológica son 5.000. Oiga, son 5.000, pero puede usted tener 4.000 de zona óxica, 500 de zona anóxica o facultativa y 500 de zona anóxica o facultativa. Y las opera usted como le dé su lear a saber y entender. Y en función de las características del agua de entrada. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto que es tan elemental, pues no se aplica. Pero es que ya vamos a los procesos con nitrificación, desnitrificación. Y fijaros, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que diseñar, que eso es una zona anóxica y una zona óxica. No, hombre, no, mal. Lo siento, perdonadme que sea tan vehemente. Mal. Son diseños malos. ¿Qué son diseños buenos? Estos.
una zona anaerobia en cabecera, que puede funcionar como selector o no, una zona facultativa, una zona anóxica, una zona facultativa, una zona óxica, al final una zona facultativa y una zona óxica y otra facultativa. Mirad qué ventaja tiene. ¿Qué ocurre con la zona anaerobia? Pues bueno, esa tiene que ser con agitadores. La facultativa tiene que ser con también agitadores. La anóxica, con agitadores. Esta facultativa tiene que tener agitadores y además domos difusores, porque las facultativas tienen que funcionar como intermedias. Es decir, esta facultativa primera de aquí, esta de aquí, perdonad, esta de aquí, tiene que funcionar como anaerobia o anóxica, pero esta de aquí facultativa tiene que funcionar como anóxica o óxica, y esta facultativa tiene que funcionar como óxica o como anóxica. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cuestiones, aquí hay que meter agitadores y domos, y aquí también hay que meter agitadores y domos, y entonces esto es más caro, ya lo sé que es más caro, si lo sé, si no hace falta, yo hasta ahí llego, pero vuelvo a insistir, €1 que te ahorres en construcción, te vas a gastar 4 euros en operación. Eso sin que entren todavía en juego los costes medioambientales, que en depuración se están ignorando terriblemente. Así están depurando las plantas que están funcionando en cualquier parte del mundo. Entonces, porque mientras no se hagan auditoría, no me creo nada de lo que dicen que están funcionando. Entonces, esto es fundamental para el diseño de las plantas. Fundamental. ¿Qué cuesta? Ya lo sé. Pero bueno, y luego ya, para rematar, hay que meter otra recirculación interna. Fijaros, si yo saco de aquí, de la parte óxica, una recirculación y le meto a la anaerobia, es muy posible que la anaerobia no funcione como anaerobia, porque como lleva nitratos, pues la hemos fastidiado. Pero si se lo meto a la anóxica esta, y desde la anóxica esta recirculo por la interna 2 hasta la zona anaerobia, garantizo que la zona anaerobia es anaerobia pura. Y eso es lo que necesita el operador, que le demos armas para operar las plantas en función de las características del agua residual que va a entrar en su planta, ojo, en los próximos 25 años, no dentro de 25 años que hemos hecho el diseño, en los próximos 25 años. Luego al operador hay que decirle que tiene que fabricar el coche de hoy en día y el coche del futuro, pero para eso el corazón de la fábrica, que son los fangos activos, tiene que ser funcional, fiable y flexible. Y no nos podemos ahorrar un duro en este proceso. Fijaros, nos volvemos locos con el volumen del biológico. El volumen del biológico es importante, pero no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo. Esto es lo que hace funcionar la depuradora. El volumen del biológico son las ruedas del coche. Es lo que permite que el coche ande. Pero puede andar a 10 kilómetros por hora o puede ir a 100 kilómetros por hora si le ponemos un buen motor. Y el motor son esto que estoy diciendo. Zonas facultativas, biológicos independientes, 2 recirculaciones, todo eso. Es decir, es lo mismo que si tú a un Mercedes le pones un motor de una moto, pues tendrás un Mercedes, pero que no corre. Pues lo mismo pasa con las depuradoras. Si tú a un procesador de fangos activos, que es un Mercedes, le pones estas trabas de no ser independientes, no tener zonas anóxicas y facultativas y encima no tener recirculaciones, pues eso es lo que estás haciendo. Un Mercedes con un motor de un ciclomotor. Tú mismo. No, tú mismo no, porque luego viene el jefe de planta y sufre las consecuencias. Y el medio ambiente durante 25 años. Ojo con esto, por favor. Bueno, por último, fijaros qué sencillo. En un proceso activo con nitrógeno, con nitrificación y desnitrificación, la zona anóxica necesita DBO. Y aquí tenemos un decantador primario, que es un elemento que baja la DBO, que la baja. Entonces, el jefe en la planta puede que en horas punta
con la DBO que sale de aquí tenga suficiente. Pero en horas valle, o cuando llega la contaminación, como el decantador esté a pleno rendimiento, a la zona nóxica no le llega suficiente DBO. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un bypass con una compuerta motorizada, de tal forma que el jefe de planta pueda decidir que, por ejemplo, en las horas de la noche, que llega poca carga contaminante, la DBO se bypassea, el biológico recibe una DBO buena, se desnitrifica muy bien, y lo que es más importante, durante la noche, que es cuando menos carga llega, el biológico no se queda exhausto, porque hay muchas plantas en donde el fango por la noche llega a poca carga y entonces, lógicamente, no tiene alimento. ¿Qué les ocurre a los microorganismos? Porque están a las 8 de la mañana, cuando llega la punta de agua y la carga contaminante, pues están todos famélicos. Y entonces ya no se pueden mover para eliminar la deobutante. Por lo tanto, hay que darle al operador el aspecto funcional para que la planta sea fiable, flexible y funcional. Como resumen de lo que os he contado, perdonadme la vehemencia, pero es que el tema llueve sobre mojado y creo que hay que, entre todos, conseguir que las plantas, sobre todo los procesos de fangos activos, que es un proceso potente, ya digo, es un Mercedes, no nos lo dejen con un motor de un ciclomotor. Primero, la DAR es una fábrica de fangos y si no produce fangos, no depura. Punto número 1. Hay que diseñar correctamente el desbaste y el secado de fangos. El desbaste porque está en cabecera de planta y es lo que... Estas son las dos... a mí siempre me preguntan, ¿cuáles son los dos procesos más importantes de una planta? Y yo digo, los procesos más importantes de una planta son dos. El que está al principio, que es el desbaste. Porque, y todo me dice, ¿y eso? Digo, hombre, porque si el agua residual no entra por el desbaste, el resto de la planta no sirve. Mirad, hay muchas depuradoras en España y en mucho mundo donde cuando llueve se trata menos caudal que cuando no llueve. ¿Y sabéis por qué es? Porque el desbaste se colapsa. Se colapsa, porque está mal diseñado. Luego es una parte muy importante. Si el agua no entra en la depuradora, no se depura. Y el otro es el secado de fangos. Y me dice, hombre, tampoco. Digo, hombre, pues sí, porque el secado de fangos es el responsable de sacar los fangos que se han generado en la línea de agua del sistema. Porque ¿sabéis qué pasa si no se sacan los fangos por el secado de fangos? Lo sabéis, ¿no? Acaban saliendo por el decantador secundario, al río. Porque ya digo, yo conozco muchos jefes de planta que se llevan trabajo a casa así. Ahora, fango a su casa no se lleva nadie. Y al final el fango acaba saliendo. Y si no sale por el secado, va a salir con el agua residual. Y después de haber gastado energía, reactivos y personal. Si eso es así. Y bueno, ya a lo que iba. Más importante que el volumen del biológico es la flexibilidad funcional. Y sobre todo el diseño del decantador. Unidades independientes, zonas polivalentes, bypass de decantación primaria, superficie de decantación adecuada, altura de decantación secundaria adecuada. Yo he dicho 3,5 metros, si es 4 no pasa nada y si es 4,5 mejor, porque estamos hablando de meter hormigón de una vez para 25 años. Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar. Esto es lo que yo quería contar y me voy contento si al menos habéis captado las ideas fundamentales de un buen diseño de un proceso biológico de fangos activos. El resto de diseñar, calcular el volumen, mira, eso viene mucha bibliografía. Yo simplemente quería poneros esto. Sé que muchos de vosotros estáis empezando a diseñar, sé que muchos de vosotros están operando plantas y se encuentran con estos problemas, pero yo me dirijo ahora mismo y estoy centrado en la gente de la administración pública, que son los responsables de que los diseños se hagan adecuadamente. Porque mirad, las empresas privadas todos sabemos lo que quieren. La responsabilidad de que en un Mercedes no nos metan un motor de un ciclomotor es de las administraciones públicas. Así que ahí tenéis el listón tan alto. ¿De acuerdo? Oye, muchas gracias y José Miguel, yo ya he terminado. Perdonadme si he sido muy vehemente, pero es un tema que me encanta y es un tema que me duele cuando veo diseños
que no son funcionales, fiables y sencillas. Y me callo ya, me callo. Muchas gracias, Jorge, porque yo creo que todo el mundo estará de acuerdo por lo que estamos viendo en los comentarios, en los iconos. Realmente ha sido una verdadera masterclass. Y además ha sido una masterclass, Jorge, donde nos has contado lo que, como tú bien decías, nadie nos cuenta. Has hablado de cosas que realmente no te las cuentan en todos los sitios. Yo te lo agradezco mucho y como estás viendo, la gente no para de poner mensajes porque de verdad les ha llegado el mensaje tuyo. Tendremos la oportunidad ahora en un ratito de poder plantearle las preguntas a Jorge. Ya veo que las estáis dejando. Y por favor, como va a haber muchas preguntas hoy, sí que os pido que las votéis, que le deis a clic y aquellas preguntas que queden más arriba se las iremos planteando a Jorge. ¿De acuerdo? Y bueno, pues a continuación, Pedro Morate, socio y director general de Iberospec, nos presentará los equipos y soluciones que desde su empresa ofrecen para el tratamiento de las aguas residuales. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Te voy abriendo la ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, José Miguel. Gracias por esta oportunidad y gracias, Jorge, por esta clase que nos has dado, que ha estado francamente bien. Yo ahora quiero brevemente explicar un poco a la audiencia lo que hacemos en Iberospec, quiénes somos y las tecnologías que ofrecemos pues para el ámbito del tratamiento de aguas. Y bueno, pues luego al final contestaré las preguntas que nos hagan gustosamente, las que sean fáciles y las que sean difíciles se las sacamos a Jorge, que es el que más sabe aquí de todo esto. Adelante, Pedro. Muy bien. Bueno, pues ¿quiénes somos? Como bien decías antes, en la introducción, Iberospec sale del cierre de Ovivo e Inco en España, que era una multinacional americana que estaba establecida en el año 74. Entonces, en el momento que la empresa decide reestructurar, pues una serie de empleados decidimos montar Iberospec para darle continuidad al mercado de las tecnologías de tratamiento de aguas y poder seguir con lo que era la línea de Ovivo y también con empresas nuevas de representación. En aquella época, lo que nosotros hacíamos en Ovivo era sobre todo equipos electromecánicos de separación sólido-líquido, pues bastante equipo de calderería, como veis, pues turbinas aeradoras o clarificadores o flotadores espesadores, digestores, ese tipo de equipos acelator, por ejemplo, para el tratamiento de agua potable. Pues todo esto era un poco la línea de separación sólido-líquido que seguíamos en Ovivo, pero en la que, digamos, le damos continuidad ahora a través de repuestos o supervisión y asistencia a mejoras o cosas así, pero nos hemos centralizado más ya en traer referencias, digamos, de tecnologías nuevas, más orientadas a el tratamiento al tratamiento de fangos, a la parte de los biológicos, que es donde creemos fundamentalmente que hay mayor problema en cuanto a consumos energéticos, donde se puede mejorar y optimizar, porque como sabemos todos, la parte del biológico es una de las partes que más consumo energético tiene de la planta. Entonces, hemos creído que ahí se podía aportar mucha tecnología y entonces nos hemos especializado en empresas extranjeras que nos pudiesen aportar valor añadido con buenos productos. Entonces, sin más, os voy a presentar las empresas que representamos. Sé que ya habéis distribuido los catálogos de Iberospec. Voy a ir muy brevemente porque es bastante extenso y tampoco quiero aburrir a la audiencia. Y bueno, pues luego cualquier cosa que surja, pues obviamente podremos ampliarlo a demanda, ¿no? Entonces, una de las empresas que representamos, la primera, digamos, sería Aquaconsult, que es una empresa austríaca con la que ya colaborábamos en la época de Ovivo. Esta empresa desarrolló un difusor de muy alta eficiencia, es un difusor plano, con una membrana de poliuretano, que ya desde el año 86 comercializa y que nosotros trajimos en la época de Ovivo aquí como representación en exclusiva. Fundamentalmente lo que tiene es que, como hemos dicho, tiene una membrana de poliuretano que es muy fina, permite hacer perforaciones muy finas, microporos, y esto se traduce en que se crea una burbuja muy pequeña, una microburbuja que ayuda a que mejore la transferencia de oxígeno. Si mejora la transferencia de oxígeno sumado a que el difusor es muy plano, pues obtendríamos mejores rendimientos
de transferencia de oxígeno, con lo cual menor consumo de aire para transferir los mismos kilos de oxígeno, ¿no? Entonces, este difusor se vende o se tienen dos modelos, que sería el de PVC, cuerpo de PVC, como vemos ahí, y el de cuerpo inoxidable. Ambos dos, como ahora veréis en esta diapositiva, pues se instalan muy pegados al fondo del tanque, de manera que el aprovechamiento de altura de agua es total, ¿vale? En esta diapositiva vemos así algunas referencias, algunas fotos de referencias en España, donde, por ejemplo, a la izquierda vemos un reactor tipo carrusel o reactores rectangulares, donde vemos fundamentalmente que nosotros lo que hacemos es aprovechar o tratar de ajustarnos a las necesidades de oxígeno, obviamente, que hay que suministrar, pero luego ya la manera de colocarlo o disponer de los difusores es un poco aleatoria. Y la manera de conectar los difusores también. Nos ajustamos a lo que quiera el cliente y podemos hacerlo con tubería de polietileno, con tubería de PVC o con tubería de inoxidable, un poco a demanda. Lo importante realmente es el dimensionamiento de cuántos kilos de oxígeno hace falta entregar al proceso biológico y nosotros con eso ya dimensionamos los difusores que hacen falta colocar. Aquí tenemos alguna otra referencia que particularmente es interesante porque, como vemos, por ejemplo, el reactor de la izquierda es un reactor tipo Orval que tenía una altura de agua de 2,7 metros. Entonces, gracias a que el difusor tiene un perfil tan bajo, conseguimos maximizar, como os hemos dicho, el contacto aire-agua y utilizar toda la columna de agua disponible, y entonces de esta manera pudimos sustituir los rotores oxigenadores superficiales, los oxirotores que había en este proceso biológico, y sustituirlos por difusores, dando un mucho mejor resultado y aumentando además la capacidad de depuración del reactor. Lo mismo en la foto del centro, pues es una sustitución de la típica planta con turbinas aireadoras, con un calado bastante bajo, que gracias a los difusores planos pues conseguimos también aprovechar al máximo. Y como veis, las diferentes formas los diferentes tamaños del difusor, que los hay desde medio metro hasta 4,5 metros, aunque los bestseller normalmente son 2,5 metros a 4, pues nos permiten adaptarnos a cualquier forma de reactor que tengamos, ¿vale? Bueno, la siguiente empresa que tenemos es una alemana que se llama Invent, que es famosa por el agitador hiperboloide. Desarrollaron este agitador en los años 90 y probablemente me atrevería a decir que es uno de los agitadores o el más eficiente del mercado. Está construido en material plástico de alta resistencia al impacto, tanto el cuerpo hiperboloide como el eje. Lo fundamental es, como veis ahí, que la instalación es con el agitador colocado en el centro de la cuba que vamos a mantener homogenizada, pero que el motor reductor está fuera del agua. Eso es una gran ventaja de cara a la explotación, ya que el mantenimiento se reduce al cambio de aceite en el motor reductor y es un motor reductor comercial sin más. Luego el agitador se posiciona muy cerquita del fondo, de manera que básicamente es como una bomba, pero vamos, el rodete de una bomba sin la voluta, y esto lo que hace es bombear muchísimo agua al fondo del tanque, barriendo y metiendo toda la energía al fondo del tanque, levantando de esa manera los sólidos y manteniendo muy bien homogenizado todo lo que es el volumen a mezclar. Como veis, se genera un flujo radial, de manera que se llegan a las esquinas y evitamos, pues, de esa forma cualquier tipo de deposición o acumulación de sólidos en las esquinas. El agitador tiene un tamaño de medio metro a 2,5 metros, gira despacito, gira más o menos entre 20 y 30 revoluciones por minuto, y eso permite que la potencia consumida sea muy baja en cuanto a vatios metro cúbico. Aquí vemos una disposición de cómo se instalarían estos agitadores. Es cierto que, claro, al ir fuera del agua, pues necesita una pasarela, pero bueno, puede ser una pasarela de hormigón, puede ser metálica, puede ser de lado a lado o puede ser simplemente una pasarela que dé acceso al motorreductor, que es la parte a mantener, ¿no? Entonces tampoco es una gran complicación. El agitador es ligero y al ser de plástico y bueno, pues de este modo pues tienes todo muy accesible de cara al mantenimiento y no hay ninguna otra parte que tengas que preocuparte. Aquí también vemos otras disposiciones de este tipo de agitador que, como decíamos, puede ser en la izquierda, vemos la foto con una pasarela fija, pero luego también tenemos equipo, lo tienen pensado para poder hacerlo flotante, o en torre extraíble, que es una torre autoportante extraíble que nos permite
pues poder ponerlo en balsas donde no se pueda vaciar por la razón que sea o en un momento dado haya varios y se pueda sacar con una grúa, sin más. Se puede sacar con una grúa y se puede realizar el mantenimiento fuera si no hubiera pasarelas. También nos permite el poder montarlo sin vaciar las cubas gracias a este sistema. Entonces, Invent, como sabemos, es una empresa que siempre ha estado en constante evolución, es una empresa que sale de la Universidad de Mecánica de Fluidos de Erlangen, en Alemania, y bueno, pues desarrollan todo por CFDs, tienen allí en la fábrica todo tipo de balsas de pruebas para poder probar los equipos y los diseños, es muy empírica. Y bueno, pues a raíz del éxito que tuvo el agitador hiperboloide, pues dieron el paso a ponerle aireación. Dijeron, bueno, pues vamos a ponerle al agitador una parte de aireación para que podamos tener un equipo 2 en 1. Pues desarrollaron el agitador aireador, Hyperclassic, que es lo que vemos ahí. Es, como veis, muy similar a lo que hemos visto antes, pero tiene un anillo en la foto del centro, veis un anillo por abajo, que es por donde se introduciría el aire que viene de una soplante, y entonces ahí hay unas perforaciones que sale por donde sale el aire, y por debajo del agitador hay unas cuchillas, que es lo que veis en la foto de la parte de la derecha, que cortarían lo que es el aire, cortan las burbujas, las hacen un poco más pequeñas, un poco más eficientes y ayudan a distribuirlas por todo el tanque. Igual que distribuyes todo el agua, en este caso distribuyen el agua con el aire. Entonces, es un agitador que, por ejemplo, va muy bien en lo que hablaba Jorge antes de las zonas de los selectores, de las zonas facultativas, porque es un equipo 2 en 1, podrías tener este agitador y lo tienes a modo agitación cuando lo quieres tener en fase anóxica y lo puedes, si necesitas airear, pues lo abres aire y tienes aireación. Entonces tienes un 2 en 1 con un solo equipo y también, por ejemplo, para SBRs, pues lo mismo, tendrías un equipo que te hace la agitación o te hace la aireación de una manera muy versátil. Las profundidades pueden ser bastante altas y luego, sobre todo, es un equipo que no envejece prácticamente nada porque realmente lo único que tenemos que mantener, como hemos dicho, es el motor reductor y no hay membranas ni nada que con el tiempo se puedan perder eficiencia. Invent tiene otros muchos equipos. Brevemente vemos aquí alguna foto, pues parrillas de difusores de burbuja fina, algunos también de membrana de PDM, extraíbles, como es la foto de arriba a la izquierda, de difusores de burbuja gruesa, pues por ejemplo para procesos industriales o procesos donde las temperaturas son altas o no podemos meter membranas porque hay algún agente que pueda degradarlas, pues podríamos parrillas de difusores de inoxidable, como esos que vemos ahí, o por ejemplo con sistemas MBR de carriers. También tenemos una turbosoplante que han desarrollado ellos con gente propia de la casa que es experta en desarrollo de turbos y maquinaria de soplantes, y es una soplante que nos da caudales entre 1000 y 7000 Nm cúbico hora, muy compacta, muy robusta, muy bien diseñada y que creemos que es un producto muy bien acabado. Filtros terciarios, que vemos ahí un filtro de discos terciario, tiene la peculiaridad de que tiene una malla inoxidable y lo bueno que tiene el que tenga la malla inoxidable es que sabemos que esa malla va a tener un paso de poro, vamos, lo que es la malla de 10 micras, 20 micras o hasta 100 micras, va a mantenerse con el tiempo siempre en ese tamaño de apertura. Hay otros filtros con otro tipo de mallas que con el tiempo pues a lo mejor la malla va cediendo un poco y se va abriendo lo que es el gap, ¿no? el paso de malla. Esto no ocurriría con estos filtros y son bastante plug and play, como veis. Se pueden ir poniendo más filtros, más discos, aumentando así la capacidad de filtración. Tienen decanters para SBRs que, complementando con, por ejemplo, el agitador aireador que veíamos antes, pues podríamos suministrar todo el equipamiento del SBR, un decanter muy optimizado hidráulicamente. Y luego el agitador que veis abajo a la derecha es el Hyperclass, el agitador, bueno, es muy curioso porque es un agitador pequeño que ha ganado el premio Red Dot al diseño industrial del año pasado. Es un premio que dan a diseños peculiares y básicamente lo que es un agitador pequeño especialmente pensado para agitación de depósitos de agua potable. Hay zonas en Estados Unidos y en Australia donde es obligatorio que los depósitos de agua potable tengan cierta homogenización, cierta mezcla para evitar estratificaciones, formación de tierra metanos
bueno, pues que no haya zonas muertas y tal. Entonces, esto lo que hicieron ellos fue precisamente resolverlo con este agitador, que es un agitador pequeñito y que viene todo en inoxidable con un motor, digamos, sumergible y que permite con muy poca potencia, estamos hablando a lo mejor de 1 kilovatio de potencia, pues mezclar depósitos de bastantes metros cúbicos, de una manera muy, muy efectiva. Bien. Ahora un momento. Pasamos a la siguiente tecnología que llevamos, que es una marca americana, se llama Bremwood. Recientemente han adquirido a la empresa Nexio, que es alemana, y con esto pues han completado bastante la gama de soluciones aportadas. Son empresas dedicadas fundamentalmente a tecnologías en plástico, plástico termoformado para tratamiento de aguas. Bremwood es muy conocida por el sistema Polychain, que es un sistema de rascadores para tanques rectangulares. Aquí vemos una foto de lo que sería un rascador para fondo y superficie, el 4F que llamamos, pero bueno, también lo hay solo para superficie, como flotadores, o solo para fondos, por ejemplo, para barrido de decantadores lamelares. Todo en materiales plásticos. También aportan soluciones de lamelas, evidentemente siguiendo con el tema plástico, pues tanto de PVC como de polipropileno. Por ejemplo, esas que veis ahí en el centro son especialmente diseñadas para agua potable con el certificado NSF, que es el certificado de agua potable que tienen en Estados Unidos. Tienen un sistema de succión de fangos, que es el setback, que es el que veis en la foto de la izquierda. Es una especie de succionadora, como una chupona, por así decirlo, que lo que hace es barrir el fondo y extraer los fangos. Esto, sobre todo, es útil en plantas de agua potable, donde puede haber un tanque plano, que los rascadores convencionales, ese tipo de fango de agua potable, como sabéis, es bastante liviano, ¿no? Entonces, muchas veces lo mueves un poco y se queda como suspensión. Entonces, es más fácil sacarlo succionando que arrastrándolo. Y esto es una buena solución para ello. Obviamente también tienen soluciones para tratamientos biológicos, evidentemente en plástico, como sería todo lo que son los rellenos de los filtros percoladores, pues para tanto lo que llamamos relleno ordenado o relleno suelto, que son como bolitas, y luego tienen también soluciones para aumentar la capacidad de reactores biológicos con tratamientos IFAS y MBRs, pues soporte fijo y soporte móvil de diferentes tipos, como vemos, que nos permiten pues eso, poder utilizarlos para aumentar la capacidad de reactores biológicos sin tener que hacer ampliaciones de obra civil y tal. Bueno, son soportes todos en materiales plásticos. Otra empresa que llevamos es Geleturbo, que es una empresa americana que se establece en el año 2006, tiene fábrica en Estados Unidos y en China, y hacen turbosoplantes centrífugos, digamos, convencionales, de maquinaria de toda la vida, por así decirlo, que son las que se suelen utilizar para caudales bastante grandes, como vemos hasta 70.000 metros cúbicos hora y cosas así, y tenemos la monotapa y multietapa. Pues son máquinas que bueno, pues tienen un rodetes mecánicos con regulación de caudal mediante regulación de deflectores, ¿no? de alaves de entrada y salida, que son lo que nos permite poder jugar con los caudales. La siguiente empresa que quiero presentar es Kubota, que es una empresa japonesa que probablemente conozcáis. Bueno, Kubota colaboramos con ellos en procesos MBR. Los procesos MBR de membranas son procesos biológicos en los que realmente tienen la peculiaridad de que conseguimos concentrar mucho el reactor biológico, metemos estas membranas y hacemos un proceso de depuración prácticamente hasta terciario, quitando la desinfección, en lo que ocupa nada más que el reactor biológico. Ahí ves la foto de lo que sería un proceso convencional con el reactor biológico, lo que sería el calificado secundario e incluso luego un terciario, pues todo eso se sustituye por el proceso MBR. Entonces, en este caso, son placa plana sumergida en material polímero, plástico, vamos, y bueno, pues Kubota nos aporta diferentes soluciones de bastidores y de diferentes módulos que se adaptan a diferentes alturas, de reactores biológicos, para poder conseguir ese tipo de agua prácticamente reutilización. Son membranas, en este caso, de microfiltración, con un tamaño de poro pues que consigue una separación física muy, muy,
muy buena, llegando pues eso, a valores de menores de 5 ppm para poder luego reutilizar el agua en procesos industriales o en biológicos municipales. Luego, como decías, José Miguel, antes en la presentación, pues seguimos trabajando con Ovivo, obviamente, seguimos en contacto con ellos y pues les seguimos representando. Tenemos stock de algunas partes digamos, de repuestos aquí en España, cosas como las toberas FlexClean para filtros de arena o difusor no block de burbuja gruesa, que es el típico que se usa mucho en los desarenadores. Podemos traer cabezas de accionamiento para hacer rehabilitaciones. Seguimos en contacto con Ovivo, Estados Unidos, sobre todo, que son donde está la central. Entonces, también ofrecemos a los clientes, dado que teníamos aquí muchas instalaciones, que ya también muchas son viejas, pues hacemos rehabilitaciones y mejoras, modernización de instalaciones, como por ejemplo esta que veis aquí, que eran unos flotadores en Madrid de 15 metros que, bueno, que ya llevaban bastantes años operando y se han cambiado para ponerlos totalmente nuevos, con cabezas de accionamiento nuevas, etc. Pues, en este tipo de cosas seguimos colaborando con Ovivo y también trabajamos en proyectos internacionales con ellos cuando, por ejemplo, hay equipos especificados que puedan ser requeridos y que los contratistas españoles necesiten de estos equipos, pues bueno, hacemos la intermediación para ayudarles a conseguirlos y a poder ofertarlos. Es bastante común el tema, por ejemplo, del agitador AMIX de tipo draft tube, o sea, de tipo turboaspiración para digestores anaerobios. Es un agitador muy típico americano que bueno, pues se puede poner en los digestores en el centro. Si es un digestor alto o esbelto, tipo huevo, tipo silo, pues lo pondríamos uno en el centro, por donde recircularíamos todos los fangos varias veces al día, haciendo un mezclado muy efectivo y este agitador pues se usa mucho y también en Estados Unidos lo utilizan en la versión de pared lateral, pues porque son digestores más achatados, más pancake que llaman, y entonces pues pones varios lateralmente en el digestor. Entonces nosotros este tipo de agitadores también lo conocemos bien y podemos intermediar y conseguir que Ovivo nos los pueda ofertar aquí para ciertos proyectos. Digamos que cambia un poco de tercio, el tema de gases y olores, que también lo tocamos en Iberospec. Bueno, pues tenemos una empresa americana que se llama Purafil, que es una empresa muy especialista en diferentes medias para lavado de gases por vía seca. Entonces, ellos han patentado cantidad de producto y básicamente lo que hacen es un proceso de quimisorción, es decir, una absorción, como podría ser de carbón activo, pero además con una reacción química que lo consiguen a base de, bueno, pues la reacción química que consigues con la impregnación que tienen lo que son las medias suyas con permanganatos o con alúminas activadas, que lo que hacen es retener mucho más partícula nociva, como por ejemplo sulfídricos, que carbones activos convencionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas retenciones, en algunos casos, por ejemplo, la Odorcarb esta que muestro ahí, es la mejor, digamos, la más popular, porque consigue la mejor retención de sulfídrico del mercado, que es un 47% en peso, que sería equivalente a que si por cada 100 kilos que metieses de sulfídrico, 47 se quedan retenidos en la media, ¿no? Que es una retención francamente alta. Y este proceso además es irreversible, es decir, esto ya queda ahí, lo que es la partícula nociva se queda absolutamente neutralizada y no puede sufrir ningún tipo de desorción, como pueden ocurrir a veces con los carbones activos, que pues a veces las humedades altas hacen que se pueda liberar materia, ¿no? Otras cosas que nos aporta Purafil también son controles de ambientes corrosivos, con cupones o con un sistema que es el OnGuard Smart, que es un sistema continuo de lectura en el que nos está midiendo el tipo de grado de atmósfera corrosiva que tenemos. Sabéis que hay diferentes, la G1, G2, G3, G4 hasta GX, que bueno, pues sería para poder monitorizar cómo están diferentes ambientes en diferentes salas, sobre todo si hay componentes electrónicos que cuando hay sulfídrico o algo muy corrosivo, pues se deterioran rápidamente, ¿no? Entonces, esto es un sistema de monitorización de esos ambientes y luego ya sobre ello actuamos con diferentes equipos en función de lo que haya que hacer para evitar que se llegue a esos ambientes corrosivos, pues poner algún tipo de filtración, ¿no? En el aire.
Pues bueno, aquí vemos diferentes equipos que nos aportan, como puede ser la... 3 minutos, Pedro. Voy. Como puede ser, pues eso, scrubbers y cosas para gases tóxicos y tal. Nada, voy a tope. Ecomenbring es una empresa que llevamos, que es italiana, que, bueno, pues tienen gasómetros, como veis, gasómetros de diferentes tipos, de membrana, doble membrana para acumulación de biogás, de digestores anaerobios, de media esfera, de 3/4 de esfera, sobre digestor anaerobio, o sea, cúpulas gasómetricas, o cubiertas flotantes o cubiertas pretensadas. Vamos, tienen bastantes soluciones. Es una empresa italiana con fábricas en varias partes del mundo. Y ya para terminar, el sistema Arbia es una empresa inglesa, un poco más joven, que ha desarrollado y patentado un sistema bastante peculiar para tratamientos de aguas difíciles, que son de cubo, cuando por ejemplo tenemos aguas con de cubo recalcitrante o con microcontaminantes o color que no conseguimos quitar de forma biológica. Esto nos aporta un tratamiento avanzado de absorción y de oxidación electroquímica, oxidación iba a decir, que lo que hace es reducir esa DQO de una manera bastante efectiva. Lo que hacemos básicamente es pasar el agua residual a través del NAIEX, que es el lecho ese carbonoso que veis ahí, que es donde se adhiere la parte orgánica, a la vez le pasamos una corriente eléctrica y lo mineralizamos. Ahí lo mineralizas y se desprende CO2 y hidrógeno y de esa manera reduces el DQO de una manera, digamos, que no puedes hacer biológicamente. Está sobre todo aplicada a aguas industriales, pues eso, más complicadas. Y pues bueno, con esto ya creo que os he aburrido suficiente y espero haber cumplido con el tiempo y cualquier pregunta que tengáis, pues estaré gustoso de ampliar información. Estupendo, pues muchas gracias. Pedro. Muchas gracias por tu exposición. Una vez más creemos que viene, como cada tarde, a complementar de forma positiva la masterclass que hemos tenido hoy. Bueno, pues damos paso a la ronda de preguntas, que empezamos a tener bastantes preguntas ya. Activa, por favor, Jorge, también el micro y os voy comentando. Como os decía, pedíamos que se votaran y efectivamente pues ya se están poniendo en orden y tenemos bastante. Jorge, empiezo contigo. Juan González nos dice que hay que tener en cuenta para el diseño correcto de un tratamiento secundario para aquellos municipios que triplican sus habitantes en verano. Dice, ¿se diseñarían 2 cubas de distinto tamaño, una para invierno y otra para verano? ¿O cuál sería tu recomendación? Hombre, depende del tamaño de la planta, ¿no? Depende del tamaño de la planta. Si se triplican, habría que estudiarlo, pero yo creo que habría que ir a 2 procesos, a 2 líneas iguales, diseñadas para el futuro. A lo mejor, perdón, diseñadas para la temporada alta. Quizás en temporada alta sí podríamos llevar los MLSS a 4.500 para trabajar luego con una sola línea en invierno y trabajar con 3.000. Claro, todo depende de la variación de la población. Pero yo en este caso me iría a 2 líneas iguales. Como es verano y vamos a trabajar durante solamente 2-3 meses, forzaría los MLSS para poder trabajar con una línea en invierno y 3.000 o 3.500 de MLSS. O 2.500, que tampoco pasa nada. Y Mariana Cerezo nos preguntaba que cómo hago para regular esa recirculación interna en función del caudal de ingreso. Has hablado antes de una recirculación interna, ¿cómo hacemos para regularla? Hombre, eso es el aprendizaje que uno tiene que tener en la planta. Lo normal es que tú tengas un caudalímetro en la recirculación interna y tengas un caudalímetro de agua de entrada. Entonces, tú tienes, evidentemente, la bomba de recirculación interna tendrá un variador de frecuencia que permitirá regular el caudal y lo único que hay que crear es el automatismo para que en función del caudal que entre en la planta, el caudal de recirculación interna varíe. Claro, eso no lo puedes hacer a pinrel, o eso tienes que crearte un lazo de control y tiene que ser automatizado. Es otra de las cosas que es importante, es decir, el proceso biológico tiene que ser lo más automatizado posible. ¿Por qué? Porque hay una variación a lo largo del día de caudales y cargas contaminantes y no puedes tener a los operarios continuamente. Por eso las plataformas de manejo
de procesos biológicos de fangos activos están tan de moda hoy en día, controlando el oxígeno, controlando el redox, controlando la recirculación interna, controlando aquellas zonas facultativas que se tienen que poner en función del análisis de los nitratos que se recirculan. En fin, es muy complejo, lógicamente. Claro. Pedro, ahora contigo, ¿cuáles dirías que son las ventajas de los agitadores hiperboloides frente a los agitadores que hemos tenido habitualmente? Bueno, eso lo que mejor no podría responder sería un operador de planta. Pero la ventaja fundamental, encima, el motor está fuera del agua y eso creo que es un valor añadido muy importante de cara a la explotación. Y luego la potencia energética, o sea, el consumo de estos agitadores es bastante más bajo que el de los agitadores sumergibles. A veces estamos hablando del orden de la mitad de potencia, o sea, que hay que analizar cada caso, obviamente, pero siempre es mucho más eficiente en cuanto a consumo, pero luego, sobre todo, el tema del mantenimiento es fundamental. Claro. Jorge, nos dice David Parra que los cálculos de volumen se hacen con los MLSS o con los MLVSS. Bueno, eso es un criterio del diseñador. Yo trabajo con MLSS, teniendo en cuenta que tengo entre un 70 y un 80% de esos fangos son MLSSV. Eso depende del criterio que hagas. Yo lo hago con MLSS, pero también se puede hacer con los volátiles. Pero hay que estabilizar. El problema de los volátiles es que cambia con la edad del fango. Es decir, yo los MLSS que quiero son independientes de la edad del fango. Sin embargo, los MLSSV cambian, porque para un fango de edad 4 días, pues la materia volátil es mayor. Para un fango de 8 días es X, y para uno de 16 días la materia volátil es menor. Entonces tienes que hacer una suposición de los MLSSV en función de la edad del fango. Pero tampoco hay problema en eso. Pedro, nos dice Mariana Cerezo que si tienen un nivel mínimo de sumergencia, los agitadores viven, que hemos hablado. Sí. A ver, sí lo tienen, es decir, en teoría el cuerpo hiperboloide debería quedar siempre cubierto de agua, ¿vale? Eso es para el agitador estándar, digamos, sin ningún tipo de añadido. Pero en los casos en los que nos dicen que el nivel de agua puede bajar hasta incluso 0, se le puede poner abajo una especie de guía, cojinete guía, que lo que permite es que ya ese agitador se quede estable y entonces puedas quitarle todo el nivel de agua si quieres. Porque realmente el que esté cubierto el agitador hace que todas las fuerzas que se ejercen sobre él se descompongan al final en una vertical hacia abajo. Entonces lo dejan perfectamente alineado hacia abajo, vertical, siempre y cuando esté cubierto de agua. Pero ya te digo, si en caso de que sepamos que va a estar trabajando sin agua, se le puede poner un añadido que permite trabajar sin agua. Perfecto. Carlos Cabrera nos decía, Jorge, que en reactores biológicos con cámara anaerobia, cámara anóxica y cámara óxica, ¿qué porcentaje de volumen respecto al volumen total del reactor recomendarías para cada una de estas zonas? Bueno, vamos a ver, eso depende, ¿no? Depende de muchos factores, pero en líneas generales las zonas no aireadas, es decir, las zonas anaerobias y las zonas anóxicas, no pueden superar como mucho el 50% del volumen del biológico. Entonces, lo normal, y depende de la temperatura y del nivel de nitratos que entre. Lo normal es que la zona anaerobia ocupe entre el 10 y el 15%, y la zona anóxica entre el 30 y el 40%. Pero yo, insisto, entre la anaerobia y la anóxica metería una facultativa, y entre la anóxica y la óxica metería otra facultativa, de tal forma que sería 10% anaerobia, 10% facultativa, 20%, 15% anóxica y 15% facultativa. De tal forma que llega al 50%. En ese orden aproximadamente. Sí, sí, en ese. Vamos, joder, estoy simplificando mucho, por favor, que no me tomen luego la palabra. Hay que hacer los cálculos. Yo estoy hablando de. Cuidado que te están grabando, Jorge. Que queda todo grabado. No, mira, no me importaría que se diseñaran todas las plantas con lo que he dicho, ¿eh? Yo estaría feliz. Lo firmabas ahora, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mira, Guillermo Traba nos dice que en caso, es una pregunta muy interesante, en caso de que se llegue tarde a las condiciones de diseño
y ya estés operando un decantador secundario de una aireación prolongada con un calado útil inferior a los 2 metros, ¿qué estrategias habría que seguir para minimizar lavados de fango en condiciones puntas de caudal? Oh. Es como decir, vas a torear, pero mira, no llevas capa. Además, te han atado un pie al suelo. Reza, que te coja el toro, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Es que ese es un problema de operación terrible, porque el de la altura del decantador es fundamental. Yo lo que haría hay una posibilidad, y es meter en la recirculación, o sea, aumentar el caudal de recirculación y meter en la recirculación unos ciclones que aumenten la concentración de esa recirculación. Me explico. Tú puedes sacar la recirculación a tope con una concentración. Imagínate, si tú estás trabajando con las balsas con 3000 mLSS, tú puedes sacar del fango biológico de debajo del decantador con 3000 mLSS, porque no puedes espesarlo. Y además impides que el manto de fangos crezca para que salga y se produzca el vertido. Y entonces en la impulsión metes unos ciclones de fangos para que lo concentren a 6000 mLSS. De tal forma que a la balsa le llegue la mitad de ese caudal, pero con la doble de concentración. Eso es una tecnología que se está empezando a poner. No sé si me he explicado. Si no, yo estoy dispuesto a esa persona, le dais mi correo y se lo explicamos. No obstante, no te preocupes, Jorge, que mañana te vamos a pasar también a ti toda la información, preguntas, chats, etcétera, tanto a ti como a Pedro. Por tanto, si alguna pregunta consideráis que no ha quedado contestada o queréis luego matizarla, la podéis matizar sin ningún problema. Pedro, antes hablábamos de las ventajas de los agitadores que teníais vosotros. Otra pregunta interesante era sobre el tema de la levitación neumática. ¿Qué ventajas dirías que presenta este tipo de turbocompresores frente a los que teníamos habitualmente o que estábamos acostumbrados a ver en las plantas? Ya que parece que cada vez más va todo por la levitación, ¿verdad? Sí, bueno, lo que dicen los convencionales son los lobulares, ¿no? Sí, los lobulares, efectivamente. Desplazamiento positivo, en una palabra. Sí. A ver, la levitación al final, tanto la neumática como la magnética, lo que haces es eliminar fricciones. Entonces, reduces enormemente las fricciones y los desgastes por fricción, pues a nivel de mantenimientos y sobre todo a nivel energético. A nivel de eficiencia energética, las pérdidas por fricción son enormes. Entonces, con este tipo de máquinas... O sea, a nivel de consumo lo tenemos que notar bastante, ¿no? Sí, correcto. Casi todas las mejoras en plantas que se están haciendo ahora digamos, en el tema de la aireación van por ahí, orientadas por ahí. Claro, eso quería preguntarte, aprovechando esta pregunta, ¿qué es lo que más a nivel de mejoras estáis haciendo vosotros desde Iberospec? Entiendo que un poco de todo, pero lo que más... Sí, pero sí, sobre todo lo que hablábamos, el tema de mejoras en cuanto a eficiencia energética en plantas, agitación e aireación, es lo que más, que es lo que hablábamos, donde más consumos energéticos hay son normalmente los reactores biológicos. Entonces, entiendo que tanto en equipos a nivel de turbosoplantes como incluso lo que decimos, las propias parrillas de difusores, etcétera, claro, ¿no? Muchas de las actuaciones que hacemos es con los difusores, lo que hablábamos de cambiar turbinas aeradoras por difusores planos o incluso unos difusores existentes por difusores planos, estos de alta eficiencia, también hacemos mucho. Y luego, pues eso, sustitución de agitadores sumergibles por agitadores de Invent, ¿sabes? Son mejoras que, bueno, evidentemente suponen dinero, pero que en teoría, si se hace un estudio de amortización, se amortizan Claro, y que más en un momento actual como el que estamos, de consumo y de costes energéticos, sobre todo, pues bueno, entiendo que a la mínima lo estás notando, ¿no? Hombre, pues claro, los estudios que hacíamos el año pasado daban algunos resultados y si los haces este año, pues te dan unos resultados mucho mejores en cuanto a amortizaciones, obviamente. Pero vamos, que normalmente son mejoras que los números suelen salir. O sea, que claro, mucha gente está pidiendo inversión para poder hacer este tipo de mejoras, fundamentalmente también porque tenemos plantas ya con mucha antigüedad y, oye, pues las cosas van evolucionando y hay que ir evolucionando también en cuanto a las tecnologías, ¿no? Claro. Jorge, continuamos contigo. Ángela Fernández nos dice, ¿qué consecuencias tiene o cómo se ve afectado el biológico si no trabajamos con recirculación interna? Bueno, en nitrificación ningún problema. No hay ningún problema.
pero con nitrificación de nitrificación es fundamental la recirculación interna, es fundamental. No se pueden llegar a alcanzar los niveles que exige la ley, al menos en España, si no se mete una recirculación interna, salvo que la entrada de amoníaco en cabecera de planta sea, pues imagínate, 20 o 30, ¿entiendes? No. Si no, no se puede lograr sacar por debajo de 15. Y Ricardo nos pregunta, Jorge, que cómo estima el diseño para 25 años y qué revoluciones por minuto se recomiendan para agitadores. Bueno, esta entiendo que a lo mejor quizás es más para Pedro. ¿Qué recomendaciones por minuto se recomiendan para los agitadores mecánicos en los reactores anaerobios y facultativos? Y luego nos hace una tercera pregunta, ahora si queréis volvemos, que dice, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál ha sido la mejor manera de controlar y evitar los problemas de bulking? Estos son todo preguntas de Ricardo Cardoso. Entonces, la primera, ¿cómo estima el diseño para 25 años? No, hombre, eso es toda una ciencia. Eso es toda una ciencia que tiene que tener en cuenta la población, la dotación de agua y el nivel socioeconómico que hay. Entonces, quiero decirte que en España, por ejemplo, para pueblos que se sabe que están perdiendo su población, pues salvo catástrofe, hay que diseñarlas para la actual presente. Otro ejemplo, Bolivia, La Paz. Para diseñar La Paz, donde no hay red de saneamiento, la gente todavía no tiene conexiones, ya no está... Pues, ¿cuánto estimas tú a 25 años? Hombre, el diseño ideal y optimista es decir, no, dentro de 25 años, Bolivia y La Paz va a tener un nivel similar al europeo. Luego la población va a crecer en estos rangos. Van a tener esta dotación y van a tener esta carga contaminante. Y van a estar conexionados el 100%. Eso es lo que yo diseñaría. Ahora, en estos casos siempre es bueno diseñar un punto intermedio, porque si te has equivocado y has hecho una planta excesivamente grande y se ven que las expectativas por cuestiones económicas no se puede a que dentro de 25 años esté todo el mundo conexionado, pues siempre tienes a los 15 años un análisis de la situación y puedes o emprender la ampliación de la depuradora si es necesario o dejarla en stand-by hasta que veas que aquello va creciendo y hacer un seguimiento cada 4 o 5 años de cómo va evolucionando la población. Claro. Y en cuanto a las revoluciones por minuto, Pedro, ¿le podríamos decir algo de revoluciones por minuto para los agitadores mecánicos en los reactores anaerobios? Ahí voy a añadir una cosa. El flóculo de los fangos activos es un flóculo delicado. Luego hay que tener unas revoluciones y una agitación, digamos, uniforme, pero no brusca. Y eso creo que Pedro lo sabe perfectamente y manejan unas revoluciones diferentes. Pero Pedro, contesta tú. Sí, correcto, ¿no? Efectivamente, lo que solemos hacer con el agitador hiperboloide, bueno, se suele ir al tamaño grande para las plantas grandes, que es de 2,5 metros, y suele girar, es un poco lo que llaman el gentle mixing, o sea, realmente giramos despacio, a 25 30 RPM como mucho, de manera que el flow lo tratas con muchísimo cuidado. Mucho cariño. No lo rompes. Y, de hecho, una de las aplicaciones más normales también para este agitador es en la floculación de plantas de agua potable. O sea, precisamente porque... que es otro flóculo muy delicado. Muy delicado. También, correcto. Claro. Ahora que eso, bueno, habría que estudiarlo en cada caso y, evidentemente, veríamos a qué revoluciones hay que ir y a qué potencia. Pero porque los equipos, este tipo de equipos, entiendo, Pedro, que están preparados para trabajar con revoluciones bajísimas, ¿no? Es decir, lo que se necesite, ¿no? Sí, ¿no? Y lo normal, ya te digo, es, pues entre 15 y 30 RPM es el rango que solemos dar. Y motores, pues desde 0,5 kilovatios hasta 3, 4, 5 kilovatios, o incluso más, dependiendo si es una zona con mucho fango, yo qué sé, pues si tienes 5.000 ppm, pues evidentemente hay que meter más potencia si tienes agua potable. Claro. Y ya para terminar con la pregunta 3 de Ricardo, Jorge, según tu experiencia, ¿cuál ha sido la mejor manera de controlar y evitar los problemas de bulking y metamos ya también foaming? Zonas anaerobias en cabecera del biológico. Eso es una medida muy, muy buena. Y otra es purgar desde la balsa biológica y en la zona de media para arriba. Es decir, ¿por qué? Porque cuando purgamos del fondo del decantador, estamos purgando los fangos más espesos.
Mientras que si purgamos desde la balsa biológica y sobre todo desde la media altura hacia arriba, estamos extrayendo del sistema los fangos más livianos. Claro, esto tiene un inconveniente y es que el consumo energético es el doble, porque purgar del decantador son 100 metros, por ejemplo, metros cúbicos hora, y purgar desde la balsa van a ser 200, porque la concentración está en torno a esa relación. ¿Me explico? Claro. Yo, es una de las cosas que espero en el futuro convencer a la gente, que hay que purgar desde las balsas biológicas y siempre de una zona por encima de la mitad para arriba de la balsa biológica, para extraer del sistema los fangos más livianos, porque los fangos más pesados están siempre en el fondo. Claro. Y Eugenio Castello nos preguntaba también, Jorge, ¿qué fórmula es la más aconsejable para calcular la producción de fango? Que tú has insistido ahí bastante también antes. Bueno, hay una fórmula que es la fórmula TV. Yo tengo otra fórmula que también aplico mucho y que es personal mía y que va en función de la edad del fango que hayas decidido, de los sólidos en suspensión y de la DBO. Pero vamos, esto, la ATV alemana, la 131, lo pone muy clarito y es bastante. Es la que se utiliza con carácter general, la de la ATV 131. La mía, que se la puedo dar cuando él quiera, da resultados de más o menos un 10% a la ATV, porque también me la he trabajado. Pedro, nos pregunta Francisca Godoy, en plantas donde aún se dispone de aireadores superficiales en los reactores biológicos, ¿en qué porcentaje se podría reducir el coste energético si se sustituyen por los aireadores que nos has comentado antes? Un porcentaje aproximado. Bueno, es una buena pregunta. A ver, habría que ver qué tipo de reactor biológico, o sea, qué tipo de aireador superficial tienen, si son de tipo rotor horizontal o si son de tipo turbina, ¿vale? Pero más que lo que es la reducción de potencia, que puede que la haya, no me atrevo a decir un valor así a grosso modo un 20%, porque hay que estudiar en cada caso, ¿no? Claro. Piensa que con estos aireadores, bien se pongan difusores o bien se ponga el aireador agitador de Inven, necesitas un soplante que antes no tenías. Entonces, al final le metes un elemento que suministra aire, que consume también una potencia. Entonces, quizás nos ha ocurrido el caso de que a veces no hay realmente un ahorro energético como tal. Lo que pasa es que también la tecnología luego te permite el poder tener otras ventajas, que es que, por ejemplo, los aireadores superficiales suelen dar muchos problemas mecánicos, sobre todo si son viejos, tienen temas de aerosoles, tienen temas de ruidos. Bueno, pues hay una serie de ventajas que no tendrías con difusores o con este agitador aireador que comentábamos. Pero hay que estudiarlo en cada caso. O sea, los estudios que hacemos suelen dar resultados positivos en cuanto a ahorros y amortizaciones, pero es lo que te digo, hay que meter una soplante y la soplante consume también. Se estaba viendo que se ha caído Jorge, no sé si es que le ha dado sin querer al botón, estaba esperando que entre de nuevo. Vamos a esperar un momentito. Bueno, no obstante, sigo con otra pregunta para ti, Pedro. En cuanto a referencias, ¿de qué referencias disponéis tanto en España como en Portugal? Y además subrayo lo de Portugal porque sí que compañeros de Aguas de Portugal hay un montón que nos están siguiendo en estas clases. Por lo tanto, me gustaría pues eso, que nos comentaras un poco las referencias que tenéis en España y en el país vecino, que a ellos también le va a venir bien. A ver, hemos hecho bastante trabajo en España en plantas de toda índole, pues tanto industriales como municipales, en temas de mejoras de reactores biológicos con difusores, temas de agitación, referencias de la época de Ovivo, obviamente, pues tenemos un montón de equipos instalados antiguamente. Y luego en Portugal, pues recientemente también instalamos difusores en una planta en el Algarve. Hemos hecho algún reactor de membranas también. Sí, Jorge, ya te vemos por aquí, disculpa. Nada, disculpar vosotros. Vale. La actividad en Portugal, digamos que se remonta menos tiempo que el origen de la empresa. Realmente en Portugal hemos empezado un poco más tarde, pero sí que hemos estado bastante activos en los últimos años y nuestra intención es seguir muy activos en el país vecino, donde hemos tenido buena acogida y estamos muy, muy contentos también de trabajar allí. Estupendo. Bueno, pues ya voy a ir con las últimas preguntas. Estamos ya llegando al final, a 1:45, que es donde tenemos marcado el tema. Jorge, David Casero nos pregunta
que en pequeñas poblaciones de menos de 1000 habitantes equivalentes, la utilización de fangos activos con la complejidad del control de funcionamiento que tienen, no debería ser la tecnología a emplear en un futuro. ¿Cuál es tu opinión? Yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con temperaturas por debajo de 10 grados centígrados o temperaturas próximas a 10 grados centígrados, yo me iría al entorno de los biodiscos. ¿Por qué? Porque los biodiscos están cubiertos y por lo tanto las condiciones climáticas les afectan mucho menos. Yo iría a una fosa Inhofe o tratamiento anaerobio, biodiscos y decantación secundaria. Y ya para terminar contigo, Jorge, nos pregunta Fernando López Ribot, de aquí le mando un saludo del Instituto Aragonés del Agua. Dice Fernando, no veo la mejora en la independización de las 3 líneas. Dice, en 300 caracteres no puedo poner mi reflexión. Y pregunta al respecto. Pienso que una avería de un decantador podría suponer un problema. ¿Cómo lo ves este tema? ¿Qué le comentamos a Fernando? No, perdón, es que yo creo que no se me ha entendido bien. Yo creo que hay que funcionen como zonas independientes, pero que también puedan funcionar como un solo biológico, porque levantando las compuertas y levantando y haciendo que las recirculaciones vayan a cada balsa biológica, está solventado el problema. Yo no he dicho que no funcionen, que no puedan funcionar como un solo biológico. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que se debe de diseñar para que funcionen como diferentes biológicos. Y si el operador quiere, pues resulta que puede funcionar como si fuera un solo biológico exclusivo. Pero escucha, el problema de un decantador fuera de servicio es un problema grave, porque solo puedes tratar el 33% del caudal. Claro. O sea que, perdón, el 66%, el 33% no lo puedes tratar, porque el decantador es insustituible, mientras que la balsa biológica no. Y explico. Si yo trabajo con una edad del fango de 10 días con 3 decantadores, con 3 biológicos, si me falla un biológico porque tengo que cambiar domos, porque tengo que cambiar lo que sea, porque el sistema de aireación se me ha roto, por lo que sea, yo puedo meter todo el caudal por las otras 2. En lugar de trabajar con 10 días, trabajaré con 6. No eliminaré nutrientes, pero sí eliminaré DBO. Y lo importante en esos casos con averías es y entonces arreglaré el biológico que está. A lo mejor no he sido Sí, yo creo que ahora suficientemente sí, claro. yo creo que ahora sí ha quedado claro, Jorge, y quizás lo que no te había entendido él era ese matiz, ¿no? De que pensaba que... Pues vamos a ver, es que el buen diseñador lo malo ya lo sabe hacer. Lo que hay que hacer es lo bueno. Y entonces, claro. y al dejarle al operador que funcione como él quiera. Pero lo que no pueden hacer es diseñar sin unidades independientes, porque al operador le estás atando una mano a la espalda, si no las dos. Mientras que si tú les dejas que funcionen de forma independiente y a la vez que si él quiere abra todas las compuertas, abra todas las recirculaciones, las mezcle, adelante, adelante. El operador, vamos, el jefe de planta es dueño, perdón, el operador es dueño y señor de su instalación y la conoce mejor que nadie, claro, y sabe cómo funciona mejor que nadie. Y no le vamos a enseñar a nadie nada. Lo que hay que darle es las herramientas. Es lo que yo digo. Tú pones en el Mercedes un motor del Mercedes, por si el operador quiere ir a 100 kilómetros por hora, puede ir a 100. Pero si quiere ir a 25, pues que lo ponga a 25. Claro. Pero si le das el motor del ciclomotor, solo puede ir a 25. Bueno, pues aquí lo dejamos para despedirme. Quiero dar las gracias a todos los asistentes. Yo creo que ha sido de nuevo una tarde muy provechosa para todos, donde hemos aprendido un montón, por lo menos yo creo que he aprendido de nuevo mucho. Dar las gracias a Jorge Chamorro por su excelente masterclass y su colaboración de forma totalmente desinteresada, y a nuestro patrocinador de hoy, Iberospec, de la mano de Pedro Moraté. Gracias a ambos, y os recuerdo que nos vemos el jueves que viene en la masterclass 4, donde hablaremos sobre eliminación de nitrógeno y fósforo en fangos activos y procesos de biopelícula, con la intervención de Luis Larrea, todo un experto, y el patrocinio de la empresa Címico, que también traerá soluciones para la eliminación de nutrientes. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene a las 4:30 de nuevo. Gracias, Jorge, gracias, Pedro, y gracias a todos. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo. Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, hasta todos.